Grabar esto para... Okay. Ok, vamos a continuar con la parte de las cargas. Ya habíamos dicho pues cómo nosotros podemos tener una carga definida pues como presión y esa carga convertirla a una carga puntual o convertirla a una carga distribuida. Ahora vamos a ver la parte de las cargas variables. Y entonces para eso vamos a definir primero un ejemplo con agua. Y vamos a tener una alberca. Así. Imaginen que tienen una alberca. Esa es la planta. A ver, ¿se ve bien o se ve al revés? Sí se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. No, pues yo decía si se veía al revés los números. Ok. Entonces, esa es la alberca, esa es la planta. Y si hacemos un corte, entonces vamos a tener algo así. Así. Este sería el nivel del agua. Y hasta acá tendríamos 1.30, así. Entonces, pues nosotros queremos hacer el modelo del muro de la alberca. Ahorita vamos a suponer que la alberca está sobre el piso. Este es el terreno natural. Y pues la alberca tiene ahí un bordo y luego tiene el muro, así. Así. Y este es el piso y también el piso de la alberca, ¿no? Así. Entonces, de este lado no hay nada. Alrededor, en el 1.20, en el 1.30 no hay nada. No hay suelo, no hay nada. Entonces, la única presión que está soportando el muro, pues es la presión del agua. Y esa presión del agua tiene un comportamiento así, triangular, que sería esa presión del agua va a ser igual a el peso volumétrico del agua por la altura, ¿recuerdan? Entonces, pues esa presión es así triangular. De tal manera que en la superficie del agua la presión vale 0 y cuando llega acá al final, pues la presión tiene el valor máximo que sería el peso del agua por la altura. En este caso, esa presión del agua va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico o sobre metro cúbico, que es lo que pesa el agua, por 1.20, que es la altura. Y eso me da así 1200 kilogramos
sobre metro cuadrado, que es presión. ¿De acuerdo? Bueno, de este lado, así. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, esa presión es alrededor de todo el muro, es alrededor de todo este muro. Esa presión es exactamente la misma. Entonces, si yo quiero analizar el muro, pues lo que tengo que hacer es tomar una franja de 1 metro de ancho de muro. Por ejemplo, 1 metro de aquí. Y entonces ese metro va a ser algo así. Y la presión va a ser así. ¿De acuerdo? Este tiene 1 metro de ancho. Y tiene entonces un valor en este punto de una presión de 1200 kilogramos sobre metro cuadrado. Si yo estoy modelando ese muro, imaginen que tienes así un espesor, así. Entonces, si yo quiero hacer el modelo de este muro, pues no tengo yo definido una viga así con ese tamaño. Lo que yo conozco es un elemento así que mide de alto 1,20. Entonces, este es mi muro. Y toda esta carga, toda esta presión, la voy a poner sobre el muro, sobre este muro, sobre esta línea, que es una línea que pasa por el centroide, por ese punto. Sobre esa línea yo voy a poner toda esa presión. Entonces lo que hago es multiplicar esta presión por 1 metro de ancho. Y ya me va a quedar entonces una carga así uniformemente distribuida, que sería 1200 kilogramos sobre metro cuadrado por 1 metro de ancho. Es decir, SW sería 1200 kilogramos sobre metro en este punto, y iría hasta 0. ¿De acuerdo? Y ahora ahí ya podemos especificar, ¿no? ¿Cómo va a ser aquí el apoyo? No, pues yo creo que va a ser un apoyo empotrado, porque va a estar conectado con el piso de la alberca. Entonces ya mi modelo queda así: una viga con una carga triangular, con una carga variable que sería 1200 kilogramos por cada metro, en el valor máximo hasta 0 acá arriba. ¿Tienen preguntas? ¿Por qué fue de 1 metro? ¿Por qué lo Para multiplicó por hacer, 1 metro? por este ancho, porque mi modelo, la franja que yo tomé de muro es este metro, 1 metro, una sección de 1 metro por el espesor del muro. Entonces, como yo voy a modelar, yo no tengo un modelo para una sección así rectangular, y entonces lo que hago es considerar esta línea como mi viga, esta verde que está aquí. Entonces, realmente esa viga representa 1 metro de ancho de presión. Ah, ok, perfecto. Y Gracias. entonces, haz cuenta que toda esa presión la voy a subir sobre una línea. Ok. Y entonces, bueno, pues ya tenemos un modelo con una carga triangular. Si es otro fluido,
pues entonces la presión pues va a calcularse con una expresión diferente, pero va a seguir siendo una fuerza, perdón, una presión o una carga triangular en este caso. ¿Tienen preguntas? Todo bien. Ok. Ahora, aquí nosotros habíamos dicho ya que el muro completo tiene 1,30, pues entonces aquí habría que completarlo, ¿no? Aquí con los otros 10 centímetros y entonces ya me queda mi modelo así, con una carga que es triangular y que no está en toda la viga, que está en ese segmento nada más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. En el caso del suelo, también la presión es triangular y usamos o consideramos al suelo como un fluido, pero para calcular la presión, entonces esta expresión se va a modificar por un factor que nos va a permitir representar que ese fluido es un suelo. Y entonces, en el caso del suelo, como el suelo es el que va a estar empujando, pues a ese coeficiente se le conoce como coeficiente de empuje. Y entonces la presión debido al suelo sería el coeficiente de empuje por el peso volumétrico del suelo por la altura. Y este también me da una presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Y también se puede convertir entonces a una carga variable triangular. Es decir, que si este fuera suelo, pues entonces también voy a tener una presión así. O ahora imaginen, por ejemplo, que este es el sótano de algún edificio. Aquí está el primer nivel y que está dentro del suelo, no sé, a 3 metros, así. Entonces, todo este es suelo, así. Y todo ese entonces va a producir un empuje así. Este es el sótano, ¿no? Y aquí están los vehículos y demás, y hay columnas y todo. Pero de este lado hay un muro y este muro es el que soporta este suelo. Todo esto es suelo. Entonces ese suelo pues también va a empujar de esa manera. Y a este punto de aquí va a tener una presión a 100 kilogramos sobre metro cuadrado que pues se puede convertir a una presión, a una carga variable en kilogramos por cada metro si yo considero entonces un metro de muro. Así, toda esa presión, pues es la que va a recibir el muro, que es el metro de ancho de muro. Y sería primero como y después llegaríamos a una presión como esta, ¿no? Cuando yo haga mi modelo, entonces voy a tener así mi modelo empotrado con su carga distribuida, que sería en kilogramos por cada metro, pero así variable, desde 0 hasta la carga máxima, ¿no? Así. ¿Tienen preguntas?
por el momento. No, profe. Ok. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Imaginen que este muro de este edificio que tiene este sótano es así. Tiene estas columnas a cada 5 metros. Esta es la columna y el empuje está por este lado. Por acá está el suelo. Así. Entonces el suelo con su presión, con una presión como esta, está empujando al muro. Aquí les decía, hay una presión en kilogramos sobre metro cuadrado. Y yo quiero saber a esta columna, ¿qué carga le toca? Las columnas que yo puedo analizar son con carga uniformemente distribuida, a uniforme variable y puntual. Y entonces, en este caso, lo que yo tengo es una presión. Necesito entonces convertirla a kilogramos por cada metro. Y entonces aquí hacemos lo que veíamos ayer. Yo voy a tomar, ya sé que cada metro tiene su presión. Entonces, lo multiplico por lo que se supondría que va a cargar la columna, toda esta parte. ¿Sí? Y eso mide también, pues 5 metros, ¿no? Mitad de aquí, mitad de acá. Y entonces la presión en kilogramos por cada metro cuadrado la multiplico por 5 como la presión por 1 metro de ancho ahora es por 5 y entonces esa presión es la presión total que vamos a tener para la columna. Toda esa presión la pusimos en un solo punto, en una sola columna. Entonces toda esta presión va a ser convertida de presión a kilogramos por cada metro en este punto y esa sería la carga triangular que le toca a la columna. ¿Sí? Sí. Sí, entendido. Ok. Maestro, yo tengo una duda. Sí. El último dibujo que hizo es como la vista en planta de las columnas que van así en la pared, ¿verdad? Sí, que irían aquí. Ah, ok. Sí. Y ya este es el pedacito de muro. Ah, Así. ok. Ajá, entonces, este es planta y es la planta de este eje. ¿Sí? Y de nuevo, ahorita estamos suponiendo que la columna está empotrada abajo y libre arriba, pero pues si se fijan aquí hay una losa. Entonces es probable que, más bien, que ese muro pues no sea una sola viga que está empotrada abajo, sino que aquí esté conectada, por ejemplo, así. En ese caso, las cargas siguen siendo igual, pero los momentos son diferentes. ¿Sí? Y el trabajo es diferente. En este que tenemos así solo, tendríamos un momento así. Este sería el momento en este punto. Y en el caso de esta viga así, pues ya el momento sería más pequeño, así. Aquí es muy grande porque aquí no hay apoyo, es la viga empotrada así. Pero aquí sí tenemos apoyo, entonces va a haber un momento de este lado y este momento pues va a ser un poco más pequeño,
pero si se fijan ya el comportamiento pues es diferente. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Y de esa manera le podemos seguir poniendo elementos. ¿Para qué? Pues para que en conjunto sea menos complejo el trabajo de soportar a el suelo, por ejemplo. Es decir, le podemos poner una trave aquí, una trave horizontal aquí. Y entonces ya la columna va a tener también un apoyo aquí. Y entonces ya el momento ya no va a ser de esta manera, sino que sería todavía así, diferente, pues. Estos momentos van siendo más pequeños conforme nosotros vamos mejorando la manera en cómo soportar la presión del suelo, por ejemplo. Como lo veíamos ayer con el anuncio, ¿recuerdan? Cómo cada elemento iba tomando cierta parte de la carga, se distribuía en todos los elementos y entonces esos elementos salían más pequeños. Y eso nos puede ayudar a que sea, que tenga menos costo. No que sea más barata, que tenga menos costo. Tenga menos costo. Ingeniero, ¿hay un Mande. contrafuerte, cómo se representaría o sería de la misma forma que está ahí? Oh, sería como como la columna. Sí, sería como la columna. Haz cuenta que aquí la columna nosotros la tenemos dentro del muro, porque pues hasta ahí llega la propiedad. De aquí para acá es otro dueño, por ejemplo, y entonces no nos podemos meter. Pero puede tener contrafuertes por dentro y serían como la columna. Es decir, que serían hacia acá, mira, así. Todo este completo sería el contrafuerte, así. Y entonces el dibujo ese quedaría, si lo vemos por dentro, quedaría así. Este baja, este se haría para acá y este para acá, así. Así. Y está soportando, pues todo está ancho, ¿no? El mismo ancho de aquí. Toda esta presión que está aquí, esta presión que dijimos, es la que va a soportar el muro. Pero entonces ahora, si ustedes se fijan, aquí teníamos una sección de una columna que era recta. Ahora el soporte, este contrafuerte, pues aquí donde se requiere más, porque el momento es más grande, tiene más sección y entonces ese pues es más resistente. Pero, y luego también eso va a incluir que necesite más cimentación, ¿no? Más cimentación que la cimentación que pudiera ocupar estos. ¿Sí? Y entonces, pues de esa manera es como nosotros vamos llevando la carga hasta el suelo. En este caso, de esta zapata, en este caso, puede ser una zapata para cada contrafuerte o puede ser una zapata corrida que sea la que le sirva al contrafuerte para ayudar a contener el suelo. Igual aquí dijimos que están a 5 metros, pues estos se pueden poner, o las columnas se pueden poner en la parte del sótano más juntas, o sea, a cada 250, por ejemplo, y ya les toca menos carga, les toca la mitad. Y eso puede ser que sean columnas más pequeñas, o que los contrafuertes sean más pequeños, pero sí también es parte pues de una solución. Oye, maestro, y en el caso del cortafuerte, ese en el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo se representaría? ¿Sería como una fuerza contraria a la presión que ejerce el suelo? ¿O sería una No, reacción? no, sería igual que sería igual que esta columna. O sea, esta columna es el contrafuerte, aunque tenga esa sección. Tú modelas el contrafuerte así y calculas el momento, pero la sección es esta, la sección es diferente. Ahí es donde cambia la parte ya en la parte de diseño.
este es tu modelo completo, independientemente de si fue columna o si fue contrafuerte. Ya tenemos aquí un momento. Entonces ya este modelo yo lo puedo diseñar como una columna o como un contrafuerte. Por eso cuando hablamos de análisis, nosotros decimos, yo te voy a dar el momento y tú vas a diseñar la sección que soporte ese momento. Y puede ser una columna o puede ser un contrafuerte. El que se diseñe. Y entonces el modelo sería el mismo si está empotrado abajo y libre arriba. Si tiene apoyos intermedios, entonces pues ya los contrafuertes tienen momentos diferentes y tienen diseño diferente, con estos momentos que aparecen aquí o con uno solo. Algunas veces aquí tienen apoyo, pues ahí va la losa. Entonces, este contrafuerte ya no trabaja así como este momento, sino trabaja con un momento pequeño y un momento en el otro lado. Y entonces ya el diseño, la parte de acero, en ese caso, si es de concreto, pues la parte de acero se analiza o se calcula para cada segmento, para cada altura del contrafuerte. Y en las columnas, no, pues es para toda la columna. Pero esa parte pues sería ya en el diseño. Nosotros vamos a modelar las vigas así como una línea o las columnas como una línea. En el proyecto arquitectónico probablemente venga una columna o probablemente venga un contrafuerte, pero nuestro análisis va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Todo bien. Ok. Vamos a hacer, bueno, van a hacer ustedes un ejercicio. Van a hacer un ejercicio. No sé si estén saliendo de su casa ustedes. En la noche al manglar, ¿sí van a la plaza de manglar? No. ¿Nadie? No, yo tengo tiempo que no voy. No, no. Me refería solamente por la salida, no por ir ahí. No, lo que pasa es que quería, o más bien quiero, en el Boulevard Tepic, Jalisco, en la universidad precisamente, hay cuatro cubiertas donde está la parada del camión. No sé si las han visto. Sí, Hay una que está en la ETI, hay otra que está en el otro puente, en el puente de allá del lado de los tacos. Por donde está la entrada a la prepa 1, por donde se baja. Por ahí dice, ahí por donde está el puente, ¿no? No, me refiero, sí, bueno, a ese puente, y junto a ese puente está una parada del camión y ahí hay un tejabán. El otro está enfrente de la rectoría. En ese lado de la rectoría hay dos, enfrente de la ETI hay uno, y en la otra parte donde está el escudo de la universidad y está ese puente que dicen, ahí hay otro tejabán
para cubrir ahí la parada del camión. Ah, pues esos 4 son diferentes y tienen diferentes maneras de llevar la carga a las columnas y obviamente las columnas al suelo, ¿no? Pero lo que quería era que vieran esos tejabanes. Pero no, más vale que no. A ver, entonces yo voy a tomarle las fotos, yo voy a tomarle fotos a esos tejabanes, mañana se los muestro y mañana hacemos ese ejercicio mejor. Yo salgo. Ok. A ver, entonces, si no tiene preguntas de las cargas triangulares, solamente nos queda otro lugar donde hay cargas triangulares. A ver, nomás, ahorita vamos por unos 10 minutos, aunque sea. A ver. La parte que decía de los contrafuertes o la parte que decían de las columnas, en la cimentación también se da una carga triangular. Nosotros vamos a tener una presión aquí, este triángulo. Y ese triángulo, recuerdan, va a producir un momento. Pues ese momento va a producir esfuerzos. ¿Se acuerdan los esfuerzos que tenían por flexión? Bueno, ¿recuerdan cuáles son los esfuerzos por flexión? Parece que sí, sí. Parece que sí. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener la columna, en este caso la columna con la presión del agua, lo vamos a hacer con la presión del agua. Entonces tenemos nuestra columna así. Uf, ese ya no raya. Tenemos nuestra columna así. Y aquí se va a producir un momento. Así. Entonces, si nosotros le ponemos una zapata aquí, una cimentación, esa presión, ese momento, va a producir una presión así. ¿De acuerdo? Cuando ustedes veían los esfuerzos por flexión, ¿recuerdan? Arriba había tensión y abajo había compresión. O al revés, dependiendo del momento. En este caso de la zapata, este momento va a producir también esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión, pero en el caso de la cimentación solamente vamos a permitir esfuerzos de compresión y entonces estos esfuerzos de compresión también son triangulares. Si además le sumamos los esfuerzos normales, entonces vamos a tener unos esfuerzos que son así trapeciales. Y entonces nosotros pues vamos a trabajar como ese es un trapecio, nosotros vamos a trabajar con una carga distribuida y con un triángulo. Y entonces ahí también aparecen cargas triangulares. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces por hoy ahí le dejamos. Muchísimas gracias. Mañana le seguimos. Yo voy a ir a tomar estas fotos y aquí lo platicamos. Gracias, maestro. Hasta mañana. Muy bien, Inge, gracias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego, buenas noches.